Muy buenos días, mis queridos hermanos, mis queridos amigos, bienvenidos nuevamente a este espacio que tenemos apartado para estudiar la lección de escuela sabática. Es un espacio que tenemos aquí siempre, cada día de la semana, dispuestos siempre para estudiar la palabra de Dios a través de la lección de escuela sabática. Y pues hoy, gracias a la voluntad de nuestro Dios, estamos comenzando un nuevo trimestre y terminando un año. Hoy es el último día de este año, pero es el primer día que tenemos nuestro estudio de la lección de escuela sabática de este nuevo trimestre. Un trimestre en el cual estaremos estudiando el libro de los Salmos. Un libro maravilloso, cargado de una cantidad de cosas que ni nos alcanzamos a imaginar. Hay tipología, hay profecía, hay poesía, hay cantos. Son una cantidad de cosas. Los salmos en sí mismos nos ayudan con temas doctrinales, nos ayudan con temas proféticos. Los salmos son un libro maravilloso, maravilloso en gran manera. Y pues este trimestre estaremos haciendo un estudio de este libro y pues haremos todo lo posible por estudiar lo más que podamos de este libro. Pues es que un trimestre parece mucho, pero en realidad son muy pocos días para analizar 150 salmos. Así que obviamente no se podrá profundizar demasiado, pero se hará lo posible para que podamos estudiar de la mejor manera que se pueda durante este trimestre este maravilloso libro. Fascinante, interesante, muy bonito libro de los Salmos. Y pues hoy, para esta semana, tenemos la lección que titula ¿Cómo leer los Salmos? Y para el día de hoy tenemos los Salmos en el culto del antiguo Israel. Y antes de comenzar nuestro estudio vamos a tener una oración. Amante Padre que estás en los cielos, te damos muchas gracias, Señor, porque en tu inmenso amor nos regalas un día más. Señor, este es un día especial, porque es un día en el que estamos terminando un año más. Se acaba un año más en esta tierra, un año más que tú nos has dado de vida. Un año más que tú nos has regalado, en el cual hemos hecho tantas cosas que tú nos has permitido. Un año que hemos acabado y que tú nos has conservado la vida, la salud. Y un año que vamos a comenzar en breve, porque ya este es el último día de este año y en pocas horas estaremos comenzando un nuevo año. Pero también es un día especial porque hoy estamos comenzando un nuevo trimestre, una nueva serie de lecciones que este trimestre tratará acerca de los salmos. Y queremos, Señor, que tú nos puedas acompañar durante el estudio de este libro, durante el estudio de las lecciones de este trimestre y en especial pues en este momento la lección de hoy, para que podamos entender, captar y comprender los mensajes que este libro maravilloso que tú nos has dejado tiene para nosotros. Gracias, oh Padre, por escuchar nuestra oración y también, Señor, por responderla en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Hay unos textos aquí que es importante que leamos. Dice, Primera de Crónicas 16, primer libro de las Crónicas, capítulo 16, versículo 7 dice, entonces en aquel día David comenzó a aclamar a Jehová por mano de Asaf y de sus hermanos. Nehemías 12:8 dice, y los levitas Yeshua, Binui, Cadmiel, Serebías, Judá y Matanías, que con sus hermanos oficiaba en los cantos de alabanza. Salmo 18:1 dice, te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Salmo 31 dice, te glorificaré, oh Jehová, porque me has exaltado y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí.
Salmo 92:1 dice, bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. El 95:2 dice, lleguemos ante tu presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos. 105 versículo 2, cantadle, cantadle salmos, alabad de todas sus maravillas, hablad de todas sus maravillas. Colosenses 3:16, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Santiago 5:13 dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Los salmos, el libro de los salmos, se llama el libro de los salmos porque, por decirlo así, era como el himnario de aquella época. Es decir, hoy en día nosotros en nuestra iglesia tenemos un himnario. Es un librito que tenemos donde están todos los himnos. Hay una cantidad X o Y de himnos. En nuestro himnario adventista tenemos 614 himnos. Y pues no nos lo sabemos todos, pero cantamos muchos de los que hay allí. Y en aquella época el libro de los cánticos, el himnario por así decirlo, era el libro de los salmos. Y fueron compuestos para uso del culto individual y comunitario. Es decir, se usaba en el culto individual, o sea, cada persona podía hacer culto o alabanza a Dios de manera individual, o se podían utilizar también en el culto y la alabanza comunitarios. Se cantaban como himnos en el templo, como himnos en el culto del templo. Y eso se puede ver, por ejemplo, en las anotaciones que hay en el inicio de algunos de varios de los salmos que hay allí. Por ejemplo, al músico principal tal cosa, al cantor tal, ¿sí? Hay ciertas anotaciones. Por cierto, nos dice que revisemos los salmos 61, 9 y 8 de la Nueva Versión Internacional y nos vamos a dar cuenta que hay muchas cosas que hay allí que revelan que estos salmos eran utilizados en el culto comunitario, en el templo. En la Biblia hebrea, los salmos, el título de los salmos es Tehilim, que significa alabanzas. Y esto refleja precisamente cuál era el propósito principal de este libro dentro de la liturgia del pueblo, dentro del culto y la alabanza del pueblo. El título en español es Salmos, que viene de la palabra griega psalmoi. ¿Qué se encuentra este título? Lo encontramos en la primera traducción, en la primera grande traducción de la Biblia hebrea a otro idioma, que era la Septuaginta. Era una traducción del hebreo al griego de toda la Biblia hebrea. Salmos era una parte indispensable en el culto israelita. Por ejemplo, se utilizaba en las dedicaciones del templo, en las fiestas religiosas del pueblo. Se utilizaba en las procesiones, por ejemplo, cuando se hacían las procesiones de la fiesta de las luces, el Hanukkah, que se celebraba durante 8 días en la época de diciembre. Que por cierto, muchas de las tradiciones de aquella fiesta judía fueron integradas en la fiesta de la Navidad, que por cierto estamos todavía en fiestas navideñas. Muchas de aquellas cosas de esta fiesta de Hanukkah están integradas en las fiestas navideñas. También se hacía durante el emplazamiento del arca en Jerusalén. Cuando David llevó el arca hacia Jerusalén, se utilizó mucho esto. Por ejemplo, están divididos en distintas formas. Hay un título, por ejemplo, para un grupo de cantos, por ejemplo, cánticos para los peregrinos que suben, que son los salmos entre el 120 y el 134,
y son conocidos como cantos de la peregrinación o de los peregrinos que suben. Es decir, eran cantos que estaban especialmente agrupados para todas aquellas personas que subían a Jerusalén en alguna de las 3 fiestas obligatorias, de las 3 grandes fiestas en las que todo varón de Israel debía asistir a Jerusalén para la fiesta. Eran 3 fiestas grandes anuales, y entonces muchas personas subían en peregrinajes en grupos grandes hacia Jerusalén, y mientras peregrinaban hacia Jerusalén solían entonar estas canciones, el Salmo 120 al Salmo 134. También estaban los cantos llamados Jalel. Estaba el Jalel egipcio. Estaba el gran Jalel. Aquí está todo esto en la lección y le dice los salmos que son, por ejemplo, Éxodo 23, 14 al 17, Salmos del 13 al 18, del 113 al 118 y el Salmo 136, el gran Jalel. Se encontraban entre las 3 fiestas anuales principales, incluyendo las fiestas de la luna nueva y de la dedicación del tiempo. El Jalel egipcio ocupaba un lugar importante en la ceremonia de la Pascua, por ejemplo, porque claro, el Jalel egipcio rememora la salida de Egipto, porque allí está la parte de donde se le ordena al pueblo de Israel las 3 fiestas anuales importantes. Salmos 113 y 114 se entonaban al principio de la cena pascual. El Jalel egipcio son el Salmo 113 al 118. Entonces son salmos que les ayudaban a ellos, porque eran salmos que hablaban sobre la peregrinación del pueblo, cómo Dios los liberó, cómo los sacó de Egipto, cómo hizo grandes maravillas por ellos. Son salmos que tienen que ver con esta temática. Se entonaban al principio de la cena pascual, y lo que eran los salmos del 115 al 118 se entonaban generalmente al finalizar la cena pascual. El Jalel diario, que eran los salmos del 145 al 150, se incorporaban en las oraciones diarias matutinas de la sinagoga. Así que los salmos impregnaban toda la vida, tanto cotidiana como religiosa, del pueblo de Israel. Era algo indispensable en su liturgia, así como para nosotros como cristianos. También los cantos son algo muy importante dentro de nuestra liturgia y dentro de nuestra cultura de adoración a Dios. Los salmos no solamente acompañaban en el culto al pueblo, sino también que lo instruía sobre cómo se debía adorar a Dios en el santuario. Por ejemplo, Jesús, cuando oró con las palabras del Salmo 22. Es decir, cuando Cristo estaba en la cruz, lo primero que expresó fueron las palabras del Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esas son las palabras con las que comienza el Salmo 22. Los salmos también ocuparon un lugar muy importante en la vida de la iglesia primitiva. O sea, no solamente fue importante en la vida del antiguo Israel, en la vida de la iglesia primitiva, de la iglesia cristiana primitiva, los salmos también ocuparon un puesto muy importante en su liturgia. Hoy en día, los cristianos hemos tenido la desafortunada desgracia de perder lo que era la música de estos salmos. Ya no lo sabemos, nosotros no sabemos cómo se cantaban esos salmos. Y pues ahora con las traducciones pues también se perdería prácticamente todo el sentido, porque habría que cantarlos en el idioma original, en el hebreo. Y pues no los conocemos, no conocemos la música, cómo se cantaba. Pero aunque no podamos cantarlos
como se cantaban en aquella época, la verdad es que estos libros son importantes aún en nuestra vida devocional, en nuestra vida cristiana y en nuestra vida espiritual. Son libros, son cantos, son poesías que pueden ayudarnos muchísimo a nosotros en todas nuestras angustias, en nuestros pesares, en nuestras alegrías, en nuestros proyectos, en todas las cosas, porque no han perdido su vigencia, aún siguen reflejando mucho de nuestros sentimientos, de nuestras vivencias, de lo que nosotros tenemos que pasar, tenemos que vivir, tenemos que afrontar en nuestro diario vivir. Y entonces encontramos salmos tan maravillosos como el Salmo del Buen Pastor, el Salmo 23, o el Salmo 4, que habla acerca de la persona que puede dormir tranquila. Hay muchos salmos, como el Salmo de protección que muchos incluso lo toman como un amuleto, el Salmo 91. El Salmo 51, el Salmo del perdón. Hay tantas cosas que aún hoy en día para nosotros cristianos, estos salmos expresan cosas tan maravillosas y nos ayudan en nuestra vida cristiana, en la alabanza y en la adoración de nuestro Dios, pero que también veremos durante el trimestre. También son salmos que nos hablan de cosas maravillosas. Hay salmos mesiánicos, hay salmos tipológicos, hay muchas profecías del Mesías dentro de los salmos. Hay muchas enseñanzas doctrinales, muchas enseñanzas espirituales. Hay cantidad de cosas importantísimas dentro del libro de los salmos. Y pues quiero invitarte, mi querido hermano, mi querida hermana, primero para que empieces a partir de hoy a tratar de profundizar, a leerte los salmos, empiece a leerlos. Si puedes encontrar comentarios por allí, el comentario bíblico adventista, no sé cuántos comentarios de algunos pastores que puedan ser confiables, como por ejemplo, no sé, Bullón, Alejandro Bullón o Esteban Bor, o si saben, los que sepan inglés pueden buscar de Doug Batchelor, de algunos, del pastor Murray. Hay pastores que tienen comentarios muy buenos acerca de ciertos tópicos y que tocan también partes de los salmos. Pastores que yo no conozco, pero busquemos gente que realmente nos pueda aportar, o libros que realmente nos puedan aportar. Vamos a tratar de ir profundizando acerca del libro de los salmos. Los invito para que estudien, para que profundicen, para que se posesionen de estos cantos maravillosos de los salmos. Háganlos suyos, háganlos parte de su experiencia cristiana, de su adoración y alabanza al Señor. Y también quiero invitarles para que compartan este video, para que compartamos los videos que estamos creando, para que muchas personas puedan conocer la palabra del Señor. Si no te has suscrito al canal, suscríbete y activa las notificaciones para que cada vez que subamos un video usted pueda estar atento. Y no siendo más, mis queridos hermanos, solamente me resta decirles que dejen sus comentarios, que tengan un muy feliz día y que Dios les bendiga.